y hablaremos el día de hoy sobre la segunda parte que corresponde ya al manejo quirúrgico de la patología periapical. La semana pasada hemos visto lo que eran lesiones periapicales, su importancia, obviamente la clasificación, y esta semana ya vamos a ver lo que es el procedimiento quirúrgico, ¿ya? ¿Cómo podemos darle solución a estas lesiones periapicales? La cirugía periapical o cirugía endodóntica, también llamado cirugía quirúrgica, endodoncia quirúrgica, es el procedimiento quirúrgico de eliminación de una lesión periapical, pero conservando el diente causal. Es decir, todavía le damos al paciente la opción de conservar la pieza dental, ¿ya? De no extraerla. Es decir, que con esta técnica vamos a conseguir eliminar el foco infeccioso, el quiste radicular, el, el, el proceso periapical que tenga el paciente, mediante ¿qué? El legrado o curetaje periapical y una pisectomía que lo facilita. Además, conservar el diente causal mediante la realización de tratamientos de conductos pertinente y el sellado apical mediante la pisectomía y la obturación retrógrada, que ya lo vamos a ver qué es eso. ¿Ya? Entonces, le podemos dar esa alternativa al paciente, es una alternativa mucho más económica, ¿ya? Además, el paciente conserva todavía la estructura dental, todavía hay sensibilidad en ese diente, no dolor y esas cosas, pero hablo sensibilidad a la presión, por ejemplo. Puede identificar todavía si es que por ahí hay una piedrita en el arroz, todavía hay sensibilidad porque hay el ligamento periodontal alrededor todavía. Cuando ya, si no le damos esta opción, obviamente lo que queda es hacerle un implante dental o podemos darle el chance de una prótesis fija, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos, tanto el implante como la prótesis fija, es una buena opción, pero obviamente se pierde la sensibilidad de la que estamos hablando. Un implante no tiene sensibilidad al tacto, ¿no? Un implante, si bien la pieza dental está ahí, el paciente puede masticar, pero no tiene esa sensibilidad, ¿ya? Entonces, con esta cirugía periapical le podemos dar chance a esos dientes de sobrevivir en boca, ¿ya? Decirle al paciente que es una buena alternativa, tiene una alta tasa de éxito y además ya preparándose el paciente quizás más adelante necesite de un implante dental, ¿no? Entonces le podemos dar esa opción. La cirugía periapical consta de tres técnicas básicas. Una que es, estas tres técnicas no deben de fallar. Una que es el legrado periapical, es decir, entro, veo el proceso, cureteo, para eso está mi curetita de Lucas, esta es mi cureta de Lucas, con la cuchareta, elimino todo ese tejido que está en el ápice, el legrado. Ahora, como saben, por ahí estos microorganismos han salido a través del canal. Este canal está contaminado y obviamente esta zona en la que está envuelta el quiste o la lesión periapical está contaminada del diente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dependiendo del caso, hay que hacer una pisectomía. ¿En qué consiste la pisectomía? Cortar el diente. Cortamos el diente. Doctor, ¿ahí queda todo? No, pues ya les dije que esto todavía sigue contaminado, los conductos están abiertos. Entonces, ¿qué se hace? Una obturación retrógrada. Ustedes en endodoncia, porque ya han llevado endodoncia o están llevándolo, ustedes hacen una obturación ortógrada. Por aquí, hacen un huequito al diente, ¿no? Colocan sus conos, que no debe pasar el límite CDC, ¿sí? Hacen unas limas, desde la más delgada hasta la más ancha, o viceversa también puede ser, si es una necropulpectomía. Entonces, luego colocan unos conos, un cono maestro y unos conos accesorios para sellar, ¿no? Entonces, pero aquí, en este tipo de dientes, ha fracasado, ¿no? Esa parte. ¿Qué se hace? Corta la raíz, se hace una preparación, una preparación, una clase uno, una cavidad clase uno, y se coloca un material aquí de relleno. A lo largo de la historia se han colocado muchos materiales. Han colocado gutapercha, la misma gutapercha de aquí, también.
Han colocado también oro, también. Han colocado amalgama, también han colocado amalgama. Actualmente, ¿qué están colocando? Actualmente colocamos MTA. Es un cemento más biológico, ¿ya? Y obviamente el MTA nos ayuda a taponear esta zona, ¿sí? Entonces, eso es importante reconocer en este caso, en estos pacientes, ¿ya? ¿Qué le podemos hacer? Indicaciones. ¿Cuándo haremos un legrado o un curetaje apical? Es decir, solamente este procedimiento. Cuando el relleno del conducto radicular se ha sobrepasado el ápice y han irritado los tejidos periapicales. Ustedes han hecho una sobreobturación, ¿no? Han salido del conducto, puedo entrar y con una cuchareta eliminar ese relleno y se acabó. ¿Listo? Cuando se ha forzado el instrumento más allá del ápice dentro de los tejidos periapicales. ¿Sí? En aquellos casos en los que habiéndole realizado una terapéutica conservadora, la lesión periapical no se reduce, incluso aumenta, porque persiste la sintomatología periapical. Entonces entro, hago un legrado, un curetaje. No es posible eliminar el dolor periapical por procedimientos conservadores. El paciente sigue sintiendo dolor, entonces entro y hago con mi cuchareta a nivel periapical. Cuando hago una apicectomía, una recesión apical o un corte de la raíz, cuando, por ejemplo, hay un instrumento roto, se ha atascado en el tercio apical y hay manifestaciones patológicas, es decir, hay dolor, pus y toda infección. Entonces, allí entro y saco ese instrumento roto, ¿no? Cuando el instrumento ha perforado la raíz y la terapéutica conservadora ha fallado, también puedo entrar y hacer una apicectomía. Cuando existe una fractura del tercio apical de la raíz y existen manifestaciones patológicas, entro y corto esa parte y saco esa parte de la raíz, ¿no? Del ápice. Cuando existe una curvatura del tercio apical del conducto radicular que no permita la instrumentación y el relleno normalmente. Entonces, en estos casos, obviamente voy a tener que hacer una apicectomía. Entro, corto la raíz y hago una obturación retrógrada, ¿no? ¿Cuándo hago una obturación retrógrada? Cuando existe una obliteración de los conductos radiculares debido a depósitos de dentina secundaria, ¿sí? Se atasca, ¿no? No podemos llegar hacia el ápice, entonces obviamente ahí entro y corto y hago una obturación retrógrada. Cuando en los dos tercios oclusales o incisales del conducto se ha atascado el instrumento roto y no es permeable, es decir, no podemos pasar. Entonces ahí hacemos una obturación retrógrada. Cuando no podemos retirar una obturación radicular defectuosa y existe patología periapical, en un retratamiento de endodoncia. Diente con corona de porcelana, en el que repetir el tratamiento endodóntico puede producir una fractura de la prótesis, ¿ya? Y cuando hay un ápice muy abierto, que sería difícil de obturar por vía ortrógrada, es decir, por vía normal, y cuando no ha dado resultado el tratamiento de apicoformación. Nosotros cuando hacemos endodoncia en un diente joven, ¿sí? Joven todavía, ¿qué pasa? Todavía no se ha formado el ápice completamente, entonces el ápice está abierto. Y nosotros a través de lo que es el hidróxido de calcio nos ayuda a formar ese ápice, pero pasa tiempo, hay que esperar buen tiempo para que se cierre. Entonces, quizás cuando no se ha formado, y a veces puede pasar que no se forme el ápice, entonces tengo que entrar y hacer esta obturación retrógrada. Cuando existe una perforación de la raíz y el conducto radicular no tiene posibilidades de tratarse por vía coronal, ¿ya? Por ejemplo, tiene una corona o un puente, obviamente no puedo tratar ahí, me voy por vía ortógrada. Entonces, es una cirugía correctora de errores de técnica. Es lo que nos salva cuando hacemos una endodoncia. Todo el mundo tiene miedo a hacer una endodoncia. ¿Por qué, doctor? Porque sí, doctor, se me puede quedar roto ahí el instrumento, puedo perforar, puedo generar un proceso. Bien. Entonces,
es importante saber cuándo yo sé que ha funcionado mi endodoncia. ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que yo sé que mi endodoncia ha funcionado cuando mi paciente no ha tenido sintomatología pasado los 2 años, ¿sí? Es decir, yo ahorita en endodoncia tomo una radiografía, no hay lesión periapical, no hay nada. Hago la endodoncia por algún proceso que tenga. Y de acá en 2 años tomo una radiografía, pregunto al paciente si tiene dolor, y el paciente me dice que no, tomo la radiografía, impecable, no hay lesión ni nada, ahí está mi gutapercha, lo que coloca. Puedo decir que esa endodoncia es un éxito. Ahora, antes de los 2 años es donde se dan los problemas, ¿no? Doctor, me hicieron esta endodoncia, pero me duele. Doctor, me hicieron esta endodoncia, pero mire, todavía me sale pus por acá. ¿Es normal? No es normal. Entonces, ¿y qué pasa? Doctor, estoy en el internado, tengo que hacer en clínica 1, internado, en clínica 2, tengo que hacer mi endodoncia y luego mi perno y luego mi corona, ¿sí? Pero pues yo, doctor, no tengo 2 años para esperar el resultado de mi endodoncia, entonces yo lo tengo que hacer ya. Termino mi endodoncia, ponen el perno, pasa un mes que ustedes están haciendo el puente y el paciente, ¿sabe qué? Doctor, me duele el diente. Toman radiografía y hay un proceso periapical. ¿Qué hago? Doctor, ese diente está para sacarlo, ¿qué hago? Ya he cementado el poste, el pernito ya he cementado. ¿Qué hacemos? Para eso existe esta cirugía, por eso es una cirugía correctora de errores de técnica. Nos ayuda a salvar esos dientecitos que si no hubiera este tipo de cirugías ya están destinados a extraerlos nada más, ¿ya? Presencia de instrumentos rotos, perforación de raíces, falsas vías, cuando la endodoncia ha fracasado, obturación radicular incorrecta, que no puede eliminarse, dientes con gran reconstrucción, con un espigo o un muñón colado ya cementado, sobreinstrumentación, eh, subobturación, también sobreobturación, patología periapical persistente, entonces ahí me ayuda a corregir esos errores. Cuando es un diente sobre diente, dente in dente, también, ¿no? Gran curvatura del ápice, anomalías radiculares, peligros de fractura dentaria, también, extrusión del ápice, conductos accesorios no accesibles por vía ortógrafo, también, ¿no? Toma una radiografía, ese diente tiene un delta apical. ¿Alguien sabe qué es un delta apical? ¿Saben qué es un delta apical, doctores, o no? Derivaciones múltiples que se encuentran por el ápice, doctor. ¿Cómo? Derivaciones múltiples que se encuentran por el ápice, por un conducto. Es decir, es conductos múltiples, ¿no? Miren, viene así, esa es una raíz, disculpen mi mouse aquí, llega acá supuestamente el ápice, y aquí se disemina, o aquí uno, aquí otro, y aquí otro de los conductos, así bien. Es un delta apical, doctor. Ese es un delta apical. Ahora, ustedes dirán, doctor, ¿y cómo obturo acá? ¿Cómo lleno esto con gutapercha, doctor? Aquí estoy lejos, aquí todavía me falta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Pongo los conitos uno para acá, otro para acá, otro para acá. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Ahí imposible obturar por vía ortógrada, es decir, por vía normal, aquí con sus limitas, imposible. ¿Qué hago? Entro, hago mi obturación hasta aquí y aquí corto. Y se acabó. Chau delta apical. Se acabó el delta apical ahí. Corto y se acabó. Y me quedé con el remanente de la corona. ¿Me dejé entender, doctores? ¿Me entienden? Sí, doctor.
Muy bien, entonces es importante tener en cuenta esto, ¿ya? Ahora, la cirugía por patología dentaria también se puede dar cuando hay conductos radiculares obliterados por depósitos secundarios de dentina. Recuerde lo que les dice siempre su doctor de endodoncia. Cada vez que ustedes están instrumentando, doctores, lo que le dice el doctor, ¿no? En endodoncia. Alumnos, cuando están instrumentando, por favor, coloquen irrigante, coloquen hipoclorito, pongan su lima, hagan sus movimientos a horarios y antihorarios de la lima, retiren y hagan un lavado, ¿no? Con hipoclorito. Aspiren y sigan con la otra lima. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando ustedes recién están empezando? Se olvidan del irrigante, colocan una lima, hacen sus movimientos, sacan sin irrigar, colocan otra, y estos depósitos de dentina que ustedes están raspando de las paredes se quedan atrapados. Entonces, cada vez se quedan atrapados aquí, se van quedando atrapados aquí en esta parte. Se quedan atrapados. Ustedes empezaron con una medida de 20 milímetros. Al cabo de 5 limas, ustedes ya llegan solamente a 17 milímetros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, doctor? ¿Por qué si antes yo sabía que tenía que llegar a 20 y ahorita estoy llegando a 17 y ya no entra más la lima, doctor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La acumulación del barro dentinario. Exacto, es lo que se dice acá. Depósitos secundarios de dentina. ¿Sí? Entonces se quedan atrapados aquí. Ahora, conductos radiculares obliterados por depósitos secundarios de dentina también se debe a ¿qué? Envejecimiento de la pieza. Cuando nosotros vamos envejeciendo, imagínense aquí, este es un diente, ¿ya? Disculpen mi dibujo, pero estoy con mi mouse mi mano sale mal. Acá hay una corona, aquí está su raíz, ¿sí? Aquí está su raíz, imagínense, por acá es un diente joven, un diente joven. Bien, es un diente joven, su cámara es ancha, ¿no? Joven. Pero conforme va pasando la edad, aquí se va acumulando dentina secundaria. Aquí se va acumulando por toda esa zona. ¿No? Se va acumulando. Entonces, se va perdiendo lo que es el espacio para lo que sería la pulpa. La pulpa se va cortando. Y aquí en el ápice se va obliterando. Eso sí, se van generando depósitos. Cuando ustedes quieren ingresar con su lima, porque van a hacer una endodoncia, chocan hasta acá. Y de ahí no pasan. ¿Qué les ha dicho el doctor que deben colocar para abrir esos depósitos? ¿Qué les han dicho en endodoncia? ¿Qué deben de colocar para abrir esos depósitos? ¿El EDTA, doctor? LEDTA. Así es. LEDTA. El EDTA ayuda a abrir esos. Para barrer todo el barro dentinario. Exacto, los empieza para poder eliminar. Entonces llegan. Uy, no puedo el mouse. Se me quedó el mouse, perdón. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Qué raro. Me queda frisado, permítame.
¿Ahí pueden ver, doctores? Sí, doctor. Muy bien. Entonces también cuando el lápiz es muy abierto, ¿sí? El lápiz es muy abierto. La delegada de cirugía, por favor, me hace acordar para llevarle la próxima semana unos casitos que tengo ahí de algunas apicectomías que he realizado y también obviamente de unos conductos abiertos que tengo también por ahí para que ustedes puedan ver en paciente real cómo ha sido el procedimiento quirúrgico también, ¿ya? Fracturas horizontales del tercio apical, entonces la delegada me hace acordar. Patología periapical persistente. Aquí queda dice los criterios para valorar el fracaso del tratamiento de endodoncia, que nos dice 2 años, 1 o 2 años después del tratamiento. Rarefacción apical que no existía inicialmente y molestias persistentes que me dicen que ha fracasado mi endodoncia. Entonces, mucho cuidado con decir que ya terminé mi endodoncia, pongo mi perno y se acabó. No, hay que verlo todavía en 2 años, hay que ver que eso funcione bien, ¿ya? Funcione bien y mi paciente esté tranquilo. Reabsorción del ápice en forma de cráter también, ingresamos y esto es una apicectomía. Cuando ustedes tomen una radiografía y obviamente vean este tipo de lesión, ¿no? Una vez me preguntó un alumno, doctor, ¿qué es eso? Esto es una apicectomía. Miren, han cortado la raíz, ¿sí? Y obviamente han hecho una obturación retrógrada. Aquí está obturado de manera retrógrada. ¿Ven? Entonces, así queda el paciente con su diente normal, amputado una parte del diente y su diente está funcionando bien. No tiene dolor, incomodidad y nada. ¿Ya? Cuando miren, es una reabsorción de forma de cráter de los dientecitos, hay que valorar aquí. Por ejemplo, este diente, doctor, ¿qué podría hacer ahí? ¿Se puede hacer una apicectomía? No. ¿Por qué? Porque miren, ¿cuánto le quedará de raíz? Unos 10 milímetros. Ustedes van a cortar 3, le quedan 7. ¿Sí? 7. ¿7 va a soportar una corona de 10 milímetros? No, ese diente va a empezar a aflojarse. Entonces, doctor, ¿aquí recomendaría una apicectomía? No. Hay dientes que se pueden hacer apicectomía y no. Ahí hay otros que no. ¿Y por qué, doctor? Tengo que valorar, obviamente, la cantidad de raíz que me va a quedar y que tiene que soportar a la corona. Este diente de aquí, miren, han hecho su endodoncia, pero no han llegado hacia el ápice. Hay un proceso, una lesión preapical. Este otro diente, miren, tampoco han llegado a obturar correctamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, hay que hacer una apicectomía. Finalmente, destacaremos 2 indicaciones de cirugía periapical con las que debe actuarse con mucho tino, ¿no? Uno, por la falta de tiempo, por ejemplo, ¿no? A veces atendemos pacientes que no disponen del tiempo necesario o acuden de forma irregular a la consulta, como para realizar tratamientos seriados, como el caso de una endodoncia, ¿no? Que venga a la otra cita, venga a la próxima, ¿no? En estos casos se puede ofrecer la posibilidad de efectuar una endodoncia y en la misma sesión una cirugía, con cirugía simultánea. Doctora, ¿he realizado esto? Sí, hay pacientes que vienen del extranjero, ¿no? Tengo pacientes que vienen de fuera y me dicen, doctor, necesito evaluar, necesito endodoncia, pero hay lesión periapical, es un diente que tiene necrosis. Entonces necesita varias citas, pero el paciente dice, no, doctor, vengo por 1 semana y media y me retiro. Entonces me regreso a mi país. ¿Qué tengo que hacer? Programo la endodoncia, desinfecto todo el canal, todo lo que pueda en la primera cita, la programo en unos 4 días más, abro, obturo hasta un determinado nivel y luego entro quirúrgicamente y corto y hago una obturación retrógrada, limpiando toda la zona. Mis pacientes van a su país, están tranquilos y después de 1 año, año y medio regresan y podemos visualizar sus tratamientos y están de la mejor manera. Entonces, ven, por falta de tiempo también puedo ir por una cirugía preapical. Por costo económico también. Doctor, me van a hacer una endodoncia, me cuesta tanto, ¿sí?
Y por cada sesión me va a costar tanto, entonces mejor una, sí. Por costos también puede ser, ¿no? Que hagan una cirugía periapical. Obviamente porque, doctor, me han dicho que este diente está para extracción y ponerme un implante. Pero el implante, doctor, está caro. Entonces, ¿usted cree que me puede hacer una cirugía periapical? Se evalúa el caso y si es un paciente ideal, se opera, se hace una cirugía periapical, ¿no? Conservar esas piecitas. ¿Cuándo está contraindicado? En pacientes con boca séptica, ¿no? Pacientes que tengan, pues, enfermedad periodontal preexistente, ¿no? Gran cantidad de caries, obviamente, en ellos no, porque esas, cuando ustedes abran un colgajo, todas las bacterias se van a ir a esa zona. En lugar de ayudar, perjudico. Abscesos o procesos en fase aguda. En fase aguda, nunca operen. Esperen que se cronifique. Para eso den antibióticos y se cronifica, ¿no? Estomatitis ulcerosa, también, que es una fase aguda, tampoco enfermedad periodontal grave. Con destrucción ósea en el tercio apical, obviamente ese diente ya no sirve, hay que sacarlo. Lesión periapical extendida a los 2/3 de la raíz o a la bifurcación. Y esto es importante. Si yo veo que la lesión apical abarca los 2/3 de la raíz y ustedes quieren hacer apicectomía, ¿cómo voy a cortar esa raíz? Lo voy a cortar todo y el diente no se va a quedar sin nada de soporte. O si el diente está con una lesión en la furca, ese diente ya no sirve. Si ustedes ven una lesión en furca, ese diente ya no sirve. No, que doctor, le voy a hacer una limpieza, voy a colocar MTA. Sí, colócalo. Yo también he colocado muchas veces. De 10 pacientes han funcionado 4. 6 no funcionaron. O sea, es muy bajo el éxito en cuanto ustedes hagan una desinfección, un proceso, una lesión en furca. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que valorar bastante, ¿no? Decir al paciente, mire, podemos intentar con esto, pero sinceramente la tasa de éxito no es buena. El paciente ya dirá, sí, voy a gastar más ahí, o mejor me coloco otro dispositivo en boca, ¿ya? Reabsorción o es importante por lesión periodontal o apical combinadas, obviamente no, pues no puedo hacer una apicectomía. Rizólisis o destrucción de 1/3 de la raíz, hay que valorar por qué se reabsorbió esa raíz. Puede ser que cerca esté una lesión quística o tumoral, hay que valorar bien, ¿ya? Entonces, no es normal, como ya hemos hablado la semana pasada, que un quiste reabsorba las raíces. Se reabsorbe, estamos hablando de una lesión que puede ser benigna o maligna, puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Por ejemplo, les mostré una radiografía la semana pasada y ahí hay reabsorción. Fuera si el paciente me dice que le han hecho una apicectomía, que no es apicectomía, entonces ahí es un lío. Nunca hagan eso, doctores, engañar al paciente. El engaño siempre es temporal, recuerden eso. El engaño es temporal. Tarde o temprano, el paciente se va a incomodar por algo, le va a doler algo, y obviamente va a acudir con otro odontólogo y le van a decir, sí, mire, acá no hay nada de eso, de lo que usted me está diciendo. Con mucho tino, sí, doctores, con mucho tino, porque tampoco podemos hablar mal de los colegas, ¿ya? Con mucho tino, con mucho respeto, ¿no? Entonces, pero no hagan eso, no mientan a sus pacientes, díganle la verdad, ¿no? Pasó esto, hemos hecho esto, este procedimiento, para que el paciente esté tranquilo y ustedes también vivan tranquilos. Dificultad en el acceso a la zona periapical también, ¿no? A veces hay zonas difíciles, entonces obviamente ahí no. Proximidad con estructuras anatómicas, el seno maxilar, el conducto dentario inferior. Es por eso que hacer apicectomías en molares es un riesgo muy fuerte. Es un riesgo muy fuerte. Entonces, normalmente no se hacen, ¿ya? Pero les voy a mostrar un videito de una molar. Gente que tenga mucho más experiencia, ¿no? Por consideraciones estéticas, a veces queda también una cicatriz, queda la cicatriz de la cirugía, y contraindicaciones también por enfermedades sistémicas. Imagínense un pacientito que tenga problemas de coagulación, pues mejor no le hago ninguna cirugía, ¿no?
¿Qué debemos evaluar? Primero, los tejidos blandos. Exploración de la mucosa bucal, posible presencia de fístulas, hay que observar bien eso. Cuando existe una fístula, se puede realizar una radiografía, eso se llama fistulografía. ¿Ah? Aquí esto es una fistulografía, miren, doctores. Doctor, miren, este diente, este paciente viene y le han hecho estos dos procedimientos. Aquí le han hecho una endodoncia que han perforado la raíz. Y doctor, y aquí hay parece que la infección se está yendo al otro diente también. Acá hay una caries grande. ¿Cuál de los dos dientes es el que está generando el proceso? Fácil. Acá hay una fístula porque por ahí bota pus. Colocan su lima número 20, 25 o 30. Por la fístula ingresan hasta donde topa y tomen su radiografía. Previa anestesia, ¿no? Y miren, ¿qué me está diciendo la lima? Que la infección está viniendo de esta zona. Es decir, que el diente que ha hecho todo es este. ¿Qué tengo que hacer? Entrar, cortar, limpiar, obturación ortogonal. Y listo. Hay que evaluar bien. Miren, ¿cuál sería el defecto aquí, doctores? ¿Por qué no operarían? ¿Alguien lo puede ver? Por la longitud radicular es muy escasa. Por la pérdida ósea, miren, doctores. Hay pérdida ósea. O ustedes van a cortar acá. Miren cuánto les va a quedar de soporte para esa raíz, para ese diente, esa corona. Muy poco. Una contraindicación podría ser. Miren esta lesión acá. ¿Qué ha pasado? Han colocado gutapercha líquida. Actualmente está muy de moda la gutapercha líquida. Se obtura muy bien, muy bonito, pero tiene que colocar un buen tope. Una lima que tenga buen tope. Una gutapercha con buen tope. Si no, miren cómo se ha salido la gutapercha hacia el periápice. ¿Qué tenemos que hacer acá? Cirugía, abrir, cortar y miren cuánta destrucción de hueso hay acá. Miren cuánto nos va a quedar aquí. Entonces, mucho cuidado. Obturación, sobreobturación, miren, afuera. Entro, acá quizás con un coretaje nada más, suficiente. ¿Sí? Entonces, hay que valorar eso. Una exploración periodontal también. ¿Qué más en los dientes? ¿Qué debemos de valorar en los dientes? Cambios de color, presencia de restauraciones, obturaciones. Si hay líneas de fractura, podemos hacer la línea de lo que es la transiluminación. Colocamos la lámpara LED, alumbre, nos ponemos los lentes y vemos dónde hay líneas de fractura, ¿no? Si hay facetas de desgaste, interferencias, traumatismos, si hay movilidad dentaria de esa pieza. Pruebas de vitalidad eléctricas, térmicas del diente implicado y de los vecinos, y el apiñamiento dentario, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay apiñamiento significa que las raíces de los otros dientes vecinos están muy cerca y cuando operemos podemos lesionarlas. Entonces, mucho cuidado con eso también, ¿ya? ¿Qué más? Debemos de hacer este estudio, miren, la exploración periodontal, el estudio del nivel de la cresta ósea y del límite de la encía adherida, ¿ya? La cirugía periapical puede estar contraindicada por existir una enfermedad periodontal avanzada o una lesión periapical muy extendida, ¿ya? Y obviamente no deja soporte óseo. Si no hay soporte óseo, ¿para qué voy a operar? ¿Sí? Imagínense aquí. Doctor, voy a hacer una pisectomía. Si no hay hueso, ni siquiera hay encía, ¿sí? Poquita encía, ¿qué? Cortas aquí y ese diente se viene más bien. Se cae. Entonces, no sirve. ¿No? Un diente que sí tenga huesito, tenga encía, obviamente, ahí puedo hacer mi cirugía, mi apicectomía sin ningún problema. Tenemos que tomar nuestros exámenes radiológicos, tipo y extensión del proceso patológico, la relación con otros dientes vecinos, hay que ver las raíces, la proximidad para no lesionarlas, obviamente las estructuras anatómicas vecinas, hay que evaluar bien si estamos cerca al seno paranasal, al nervio dental inferior y todo. La raíz es muy importante conocer el estado radicular,
Hay que verificar, ¿no? Si está completa la raíz, si está reabsorbida, ¿sí? En las radiografías, cómo está, si está sobreobturada, infraobturada, ¿no? Si presenta un delta apical. Una radiografía RBG nos ayuda a tener una mejor visión de esta parte. La destrucción ósea por enfermedad periodontal puede contraindicar este tipo de cirugías, ¿sí? Entonces, si hay destrucción ósea, ya mejor no hagan su apicectomía, pierden dinero y pierden tiempo. Luego, se anestesia. Ya detecté que mi paciente necesita una cirugía periapical, anestesiamos. Por si acaso, ya se me había ido, ustedes tienen una práctica de anestesia, ¿ya? Porque ustedes hasta el momento solamente han visto anestesia en simulador o en videos, pero no ha sido en pacientes. Entonces va a haber una práctica porque es indispensable que ustedes pasen a clínica, los que puedan pasar, sabiendo colocar anestesia. Es vital porque todos los procedimientos que van a hacer en clínica es bajo anestesia. Entonces, por favor, va a haber una práctica sobre eso, ¿no? Las incisiones pueden ser variadas. Podemos utilizar incisiones con colgajo gingival, trapezoidal, triangulares. Particularmente yo utilizo mucho la de Parts. Me gusta mucho. Deja menos cicatriz, ¿ya? La semilunar modificada también ayuda mucho, ¿sí? Se realiza la incisión horizontal a 1 o 2 milímetros del borde gingival. Particularmente, yo no lo hago tan pegado. Me voy unos 3 milímetros o hasta 4. ¿Por qué, doctor? Porque si yo hago a estos 2 milímetros, puede ser que al momento que suturo empiece a tener unas recesiones gingivales. Entonces, no me gusta cortar a este nivel, me voy a unos 3, 4 milímetros para que mi paciente no tenga recesiones gingivales, ¿ya? Para que mi paciente esté tranquilo. Esta incisión es la que me gusta más, la de Parts o semilunar, es la que la utilizo más, ¿ya? Muy fácil de hacer, muy fácil de suturar también. Y obviamente nos da una buena visualización del área. ¿Listo? Hago mi incisión, levanto el colgajo, ya saben que es a espesor total, con despegamiento, con periósteo, es decir, debo de ver el hueso. Es el problemita que hoy día tenían, que no podían ustedes levantar con todo el periósteo, entonces obviamente no pueden visualizar bien la zona. Doctor, ¿qué pasa cuando yo levanto el periósteo? Como es una lesión de larga data las que vamos a operar, normalmente la tabla que se perfora, o sea, la misma lesión lo perfora en la tabla vestibular. Entonces ustedes ni bien levantan la incisión, van a encontrar esto, ya perforado. Así. Las raíces ya expuestas, así. Así se ve una lesión cuando levantan, sin necesidad de hacer osteotomía, ya está así. Entonces, en la mayoría de casos. Hay algunos casos que todavía la lesión ha ido muy lenta y todavía tiene una capa débil de cortical externo. Entonces, ¿qué se hace? Se elimina esa cortical y se curetea todo, hasta exponer las raíces, como ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Luego, del despegamiento se hace la trepanación de la cortical externa, como les digo, muchas veces ya está la tabla externa ya se ha perdido por la misma lesión. Y si no, tenemos que empezar a hacer la trepanación, es decir, empezar a hacer la osteotomía. ¿Ya? Doctor, ¿cómo me guío también? ¿Cómo sé dónde debo? Si es que en caso yo levanto el colgajo y no sé dónde debo de empezar la trepanación, es decir, la osteotomía, ¿cómo me guío? Fácil, más o menos en su radiografía ustedes ya han medido cuánto mide su canino. Imagínense que está a 32 milímetros. Cogen su sonda, Carolina del Norte, y miden, pues, cuánto es más o menos, cuánto es la medida de su canino, y más o menos ya ustedes saben dónde deben de cortar y dónde van a encontrar, dónde van a trepanar, de acuerdo a esos milímetros que le dice su sonda. Es una aproximación lo que hacen, ¿ya? Entonces voy abriendo
y encuentro la lesión. Esa es la trepanación. Luego hago el legrado. ¿En qué consiste el legrado? Mi cuchareta de Lucas, empiezo a eliminar el tejido patológico, ¿sí? Alrededor del ápice, con un raspado. Empiezo a raspar con fuerza, doctores. Me pego a la pared y raspo y saco ese tejido patológico. Raspo, toda esa zona. Tiene que quedar el hueso impecable, sin ese tejido patológico, ¿ya? La exposición de la raíz facilita la eliminación del tejido patológico y la zona afectada, ya que queda accesible para la apicectomía y la obturación retrógrada, ¿ya? Entonces, después de eso, ¿qué sigue? La apicectomía propiamente dicha o la recesión apical. La recesión apical es la eliminación de la porción final de la raíz, es decir, cortar el ápice de la raíz, ¿ya? Los objetivos de la apicectomía es eliminar conductos radiculares accesorios a nivel radicular, a nivel apical, tener acceso a la parte lingual o palatina de la raíz y así poder hacer un correcto legrado. Ustedes se dan cuenta, cuando uno empieza a colocar la cureta, limpia bien, pero esta parte de aquí se queda con tejido patológico. Doctor, ¿y cómo lo elimino? Fácil, corta la raíz y accedes aquí fácilmente. Entonces, evaluar el conducto radicular y la calidad de su sellado también, y eliminar, si es necesario, material sobrante sobre obturaciones que haya habido en ese procedimiento. Preparación de la raíz para la obturación retrógrada también, eliminar los ápices fenestrados en la cortical externa y obtener un buen sellado, que es lo importante. Corto la raíz, ¿ya? La amputación de la raíz puede hacerse con fresas redondas o con fresas de fisura. En este caso nosotros con la fresa 703 es la que utilizamos. Baja velocidad, cortamos con baja velocidad y obviamente irrigación. El corte debe ser perpendicular al eje del diente, ¿sí? 2 milímetros es lo que debo de cortar sin sobrepasar 1/3 de la raíz y nunca más de la mitad de la raíz, ¿sí? En caso contrario, el pronóstico será muy desfavorable. ¿Listo? Entonces, debo de cortar como mínimo 2 milímetros de la raíz. 2 milímetros, ¿ya? Doctor, y el corte debe ser horizontal. Miren, este corte de aquí ya no se utiliza. Antes utilizaban este corte de aquí, ¿no? Pero, ¿qué hacían? En la parte palatina no se eliminaba el tejido patológico y volvía la lesión. Entonces, actualmente ya es horizontal el corte. ¿Sí? Actualmente es como ustedes están viendo aquí, miren, el corte de la raíz es horizontal. Y luego que han cortado la raíz, han amputado la raíz, miren, ese es con una pieza de baja velocidad. Lo que sigue es hacer la obturación retrógrada. Miren lo que nos dice la literatura, que metamos nuestra pieza de alta velocidad en la lesión. Imposible, imposible hacer esto, no se puede, ¿ya? ¿Dónde vamos a tener una lesión tan grande donde entre la pieza de mano, ¿no? Actualmente existe unos insertos se les llama, insertos de ultrasonido, que son fresas ultrasónicas que hacen esta cavidad. Ya vienen con las dimensiones ideales, es decir, 3 milímetros de profundidad y 1.5 de ancho. Ya nos forman esta caja clase 1. Simplemente ponemos el inserto, vamos ingresando y nos quedamos a 3 milímetros de profundidad y 1.5 de ancho. ¿Sí? Preparamos una caja clase 1 para obturación y es lo ideal. ¿Sí? Miren, es lo ideal que tenemos que tener, esta conformación. 3 milímetros de profundidad, 1.5 de ancho. Formamos la caja. Y luego la obturamos, ¿sí? Para eso, conseguir un campo seco se utiliza anestésicos locales. Doctor, está bien, ya corté la raíz, ya hice la caja, pero está sangrando. ¿Cómo paro el sangrado? Cojan un poquito de gasa, embébanlo con
con anestésico con vasoconstrictor y colóquenlo en la zona. Esperen 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Saquen y van a ver que ya paró el sangrado. Porque saben que el vasoconstrictor que va a hacer va a parar el sangrado. Suficiente para poder colocar el material. Antiguamente, como les digo, se utilizaban diferentes materiales, oro, gutapercha y un número de vidrio. Han utilizado también amalgamas, pero actualmente se utiliza el cemento MTA. Muy biológico, muy bueno. ¿Ya? Luego de eso, ya fragua el cemento, fragua, es decir, endurece, y listo. ¿Qué hacemos? Sellamos. O sea, limpiamos y regamos la zona, si es que por ahí hay algo, y lo que hacemos es colocamos la sutura. Y se acabó, doctores. ¿Ya? Eliminamos cualquier resto de tejido patológico, amalgamas y todo lo que sea que haya caído por ahí, lo removemos y suturamos. Y se acabó el procedimiento. Doctor, ¿aquí puedo poner hueso? Sí, si gustan, pueden poner hueso. Doctor, ¿puedo colocar PRF? Sí, si gustan. Doctor, ¿puedo colocar alguna sustancia de regeneración? Sí, si gustan. Pero si no, el coágulo que se forma acá es suficiente para generar hueso. Lo que usted coloque en PRF, hueso, utilizado, va a ayudar a que el proceso sea un poco más rápido. Pero si es que no colocan nada de eso, igual se va a cicatrizar esta zona, el hueso va a cicatrizar. Lo importante siempre es curetear bien, eliminar el tejido patológico, hacer bien esta conformación de esa caja. Nada más. Lo demás va a cicatrizar, va a formar acá un coágulo, se va a formar huesito y listo, y el paciente vive tranquilo. El porcentaje de éxito de este procedimiento es de un 80-95% de éxito, es muy alto. ¿Sí? La realización simultánea del legrado, apicectomía, obturación retrógrada, mejora el pronóstico. Es decir, siempre que puedan, hagan los 3 procedimientos: curetaje, apicectomía y obturación retrógrada. El tamaño de la lesión periapical. El pronóstico es bueno si el tamaño de la lesión es menor a 5 milímetros. En cambio, es relativamente bajo si es que es mayor de 15 milímetros. ¿Ya? Eso también valoren. La calidad de la obturación radicular retrógrada, cuando más perfecta sea esta, mejor pronóstico. Así que si hay una obturación que está defectuosa, mejor saquen y vuelvan a obturar. Destrucción ósea, la pérdida ósea marginal que cubre la raíz influye negativamente también. La reabsorción de la raíz influye poco en el pronóstico, pero hay que tener cuidado de que no sea un proceso tumoral. Entonces, ese tejido patológico que sacamos, deberíamos de enviarlo a patología. Deberíamos de enviarlo para ver qué fue, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? El diente afectado, los dientes con mejor pronóstico son los incisivos. Y los de peor pronóstico son los incisivos inferiores. Los superiores son de mejor pronóstico. Los inferiores son de peor pronóstico. ¿Por qué, doctor? Porque ahí se acumula comida, ¿ya? Y las raíces son muy delgadas. La presencia de coronas, puentes o traumatismos oclusales empeoran el pronóstico. Cada vez que hagan una apicectomía, alivien el contacto. Déjenlo sin contacto. Agarren su fresa y eliminen el contacto de ese diente. Ese diente que no contacte. Todos los demás sí, menos ese diente, ¿ya? Complicaciones intraoperatorias. ¿Qué se nos puede complicar dentro del procedimiento? Debe haber hemorragias. Normalmente sangra bastante cuando remueven el tejido patológico, sangra, ¿ya? O por una sutura también incorrecta. Cesión o lesión nerviosa en el nervio dentario inferior, con mucho cuidado, en molares. Si no tienen experiencia, mejor no lo hagan. Lesión del colgajo mucoso. A veces estamos con nuestra fresa, lo topamos y rasgamos, ¿no? Apertura de la cavidad natural, como el seno paranasal, el seno maxilar o fosas nasales. Cuidado, doctores, con mucho cuidado de no intruirnos en estas zonas.
Lesión de dientes vecinos, como en este caso de la radiografía que yo les había dicho, creo que se equivocó el doctor, entró y cortó otro diente. ¿Ya? Lesión de dientes, del diente intervenido como luxación, movilidad, ¿no? Trauma, corté mucha raíz y el diente se muere. Y perforación de la cara, de la cortical interna también puede pasar. Posoperatorias, ¿qué puede pasar? Infecciones, pues, ¿no? Dehiscencias de la herida, se abran los puntos, puede haber secuestros óseos, ustedes no han limpiado bien, puede haber necrosis de la pulpa de los dientes vecinos, si es que han estado mucho tiempo con la zona abierta, puede haber movilidad progresiva del diente también, recidiva de la patología periapical, o sea, operan todo y vuelve a salir la infección. ¿Y por qué? Porque no hicieron un buen curetaje. No eliminaron todo el tejido. Esto es lo que pasa, miren. Entra, cortan a medias, han cortado en esta parte así, y dejan el tejido patológico en la parte posterior. Cierran, y de nuevo, este tejido empieza a crecer aquí. Recidiva. También, ¿por qué? Cortaron muy poco la raíz y habían conductos todavía. Por eso es que debemos de evaluar bien. O han hecho una mala obturación retrógrada. No sellaron bien. Entonces, con mucho cuidado. Entonces, miren, vamos a ver un videíto para que ustedes puedan apreciarlo mejor, ¿ya? Permítanme un ratito. ¿Sí logran ver? Sí, doctor. Miren. Ahí está la incisión. Es en un paciente real. Ustedes lo van a hacer en su cerdito, ¿ya? Pero ese es un paciente real. Ven que colocan una gasa en la parte posterior para que ahí atrape también la sangre y no se vaya hacia la parte posterior y atragante al paciente. Miren la distancia entre lo que es cervical y el incisión. Está más de 2 milímetros, estamos hablando de 3 milímetros, 4 milímetros, que es ideal, ¿no? Incisión lineal en esa parte, sigue, y hacen la liberante distal, ¿no? Y miren la alegra, levantan con todo y periósteo, ¿no? Miren. El ayudante en todo momento está que aspira la sangre, ¿no? Para que el paciente no sea tragante, para que obviamente deje hacer el procedimiento, ¿no? Se hace el levantamiento de colgajo. Es el doctor Kern, muy, muy bueno en cirugía. Y ahí están haciendo la trepanación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se nota un poquito ya dónde están las lesiones, ¿no? Entonces empieza a hacer la trepanación del huesito. Están viendo pieza de baja velocidad, fresa número 8, lo ideal. Estas visitas que son con motor quirúrgico ya viene con el suero que están, botan instantáneamente, ¿no? Entonces descubren las raíces. Doctor, ¿Sí? ¿algún punto de referencia ahí en ese video para poder Como, saber dónde debemos de tenernos al levantar? como les dije, la sonda periodontal nos ayuda. Mides más o menos cuánto mide el diente, un canino 32 milímetros, y desde el ápice más o menos verificas unos 32 milímetros, ahí debería estar el ápice. Esa es tu referencia. En este caso, mira, ya tu referencia es que la cortical es delgadita. Ya te está diciendo, ahí está la raíz.
Pero en los otros, si es que no ves, como este caso de acá, simplemente tu referencia es la medida del canino que ya lo tienes en tu radiografía, una medida aproximada, ¿no? Y ahí está, miren, ahí está la raíz. ¿Qué está haciendo ahí? Ya está amputando la raíz. ¿Eh? Es súper rápido, con las 703. Las dos fresas que les pido es las que se utilizan siempre en cirugía. Doctor Kerr es una eminencia en cirugía. Entonces, hacemos la amputación, si ustedes se dan cuenta, está haciendo 3 apicectomías al mismo tiempo. Y de esta también va a ser la amputación, ¿no? Recta, el corte es horizontal, no hay que hacerlo perpendicular, es horizontal. Y miren, este es el inserto que les digo. No está caro el inserto. Este es el inserto. Esa punta que ustedes ven ahí mide 3 milímetros. Lo ingresa hasta el tope, ¿ya? Y obviamente es la que nos da la caja, nos conforma un inserto más que nos ayuda a tener la caja, ¿no? Ahí entra 3 milímetros exactamente el inserto, el ultrasonido es. Está formando la caja, está haciendo la caja. La anestesia que les digo para contenerla, para formar el llano sangre, y ahí colocan el MTA. Ese es el MTA. Compactan. Y listo, ya está la pisectomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sangra bastante, ¿no? Así que tienen que ser rápidos también. Estos son otro tipo de puntos que ayudan mejor en cuanto al cierre de la herida, ¿no? Sobre todo cuando es en esta zona, si ustedes se dan cuenta, aquí está el frenillo, una zona que se mueve bastante, muy móvil. Entonces, este tipo de puntos nos ayudan a sujetar mejor. Y luego sutura continua, mire. ¿Cuál es lo malo, doctor, de esto? Queda una cicatriz. Aquí queda una cicatriz. Lo bueno, esos dientecitos quedan. Entonces, eso es una bisectomía, doctores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, doctores? No, doctor. No, todo bien. Muy bien, doctores. Entonces, la próxima semana vamos a hacer... allá, Enzo está preguntando qué hacemos si el corte es muy arriba, dice. Si el corte es muy arriba, tienes que ir bajando, doctor, pero tengan en cuenta que nos guiamos con nuestra sonda. Es una medida aproximada. Además, ustedes en endodoncia ya saben la medida aproximada de los dientes. Un incisivo central, 21 milímetros. Un incisivo lateral, 20 milímetros. Un canino, 32 milímetros. Un primer premolar, 21.5 milímetros. Un segundo premolar, 21 milímetros. Una molar, 21 milímetros. Ustedes ya saben las medidas aproximadas que lo han aprendido en endodoncia. Hay medidas aproximadas de los dientes. Doctor, pero este diente es un diente especial. Está bien, pero has tomado una radiografía. Una radiografía bien tomada te da una aproximación de cuánto mide el diente. Y luego, con una sonda, miden ustedes cuánto será la medida de ese diente y dónde deben empezar a hacer la apertura, la trepanación. Ahora, recuerden que las raíces siempre están tiradas hacia distal.
¿ya? Nunca están en el centro, siempre están un poquito hacia distal. Entonces, eso también hay que valorar al momento que hacen la apertura. Me voy suave con mi fresita redonda, voy abriendo y se va descubriendo la raíz. Ya ustedes lo van a hacer en su chanchito. La próxima semana, ese procedimiento lo van a hacer en su cerdito, en su simulador biológico. ¿Ya? Ahí vamos a ver también más.